Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, integrados por Juan Alexandro Miranda Castillo, Dara Contreras Peña, Leonardo Rafael Hernández Rodríguez, Fernanda Gutiérrez González, Melissa Cristel Silva Solano y yo, Chelsea Verónica Martínez Osorio. Y nosotros presentaremos el tema sobre modelos y modelaje, enseñanza, ciencias naturales. Clasificación de los modelos de acuerdo con la analogía. Los modelos son representaciones basadas generalmente en analogías. Así pueden ser semejantes a esa porción del mundo, generalmente más sencillos, pero no enteramente. De manera que pueden derivar en hipótesis y/o predicciones del mismo y someterlas a prueba. Los resultados de esta prueba aportan nueva información sobre el modelo. Las analogías pueden ser mentales, materiales y matemáticos. Los modelos mentales son representaciones plasmadas en la memoria episódica, aquella de largo plazo, explícita y declarativa, construidos por nosotros para dar cuenta de dilucidar, explicar, predecir una situación. Son los precursores de las conocidas ideas previas o concepciones alternativas, y en ocasiones pueden ser equivalentes. Los modelos materiales, que también pueden ser identificados como prototipos, son a los que tenemos acceso empírico y han sido construidos para comunicarnos con otros individuos. Los modelos materiales son los modelos mentales expresados a través de un lenguaje específico, como el de la química, objetos en dos, por ejemplo un dibujo o 3 dimensiones, como una maqueta. También lo son los modelos experimentales como las ratas macho, Sprague y Dolly, que se utilizan de manera estandarizada en las investigaciones biomédicas para modelar enfermedades o la acción de posibles remedios para las mismas. Pienses en ellas como una especie de maqueta robot no construida por nosotros. Los modelos matemáticos son generalmente aquellas ecuaciones construidas para describir precisamente la porción del mundo que se está modelando. Los modelos matemáticos constituyen las leyes que son la manera más común, que no la única, de explicar en la tradición científica. La ecuación PV-NRT es un ejemplo de un modelo matemático que nos permite explicar el comportamiento de los gases ideales. Aquí hay que recordar la opinión del gran químico L. Pauling sobre lo que son las leyes que empleamos tan frecuentemente en las aulas sin pensar suficiente lo que son en realidad. Una ley es una descripción sucinta del resultado de un número finito de experimentos. No es un dogma inflexible. Describe únicamente los experimentos que se han realizado mientras la ley se reconoce como válida. Estas leyes básicas de la naturaleza, dependiendo del resultado de un nuevo experimento, podrán no ser válidas el próximo. Clasificación de los modelos de acuerdo con el contexto. El concepto de modelo es uno de los pilares metateóricos sobre los que se edifican las ciencias naturales. Los modelos pueden ser, de acuerdo a la analogía, mentales, materiales, matemáticos. De acuerdo a la porción del mundo, objetos, fenómenos, sistemas. De acuerdo al contexto, didácticos, científicos. Clasificación de los modelos. 1. De acuerdo con el contexto. 2. Los modelos científicos. 3. Los modelos sintácticos y didácticos. 1. Los modelos científicos. El conocimiento científico, cuando no está sujeto a las restricciones de secrecía que le imponen las compañías comerciales o los ministerios de defensa, es conocimiento público sujeto a comprobación por otras personas, generalmente científicos. Y es esa posibilidad de repetir una y otra vez los experimentos y las observaciones en diferentes condiciones de tiempo y espacio para validarlos comúnmente. Lo que se hace el conocimiento científico es presentarse como objetivo y confiable. Los modelos didácticos. La ciencia escolar es la que corresponde a los conocimientos construidos y elaborados en el entorno
escolar. No es la ciencia tal cual de los científicos, sino una reconstrucción de esta, al mismo tiempo que tampoco es un reflejo de los saberes cotidianos de los alumnos. Aquí la idea principal es la de la transposición didáctica, que indica los procesos por medio de los cuales el conocimiento científico se transforma de manera que sea posible su aprendizaje por los alumnos, independientemente de su edad y de sus condiciones socioculturales. Como estas últimas condiciones son extremadamente diversas, también lo es la transposición didáctica. Por otra parte, una dificultad importante que impide que se produzcan aprendizajes significativos son las grandes diferencias entre las diversas representaciones idiosincrásicas que construyen los alumnos acerca del mundo natural y las correspondientes representaciones científicas. Podríamos afirmar entonces que la diferencia entre los modelos mentales involucrados en uno y otro extremo de la comunicación entre expertos y novatos involucra tanto aspectos lingüísticos, semánticos y sintácticos como representacionales. La palabra contexto remite al entorno físico o la situación determinada, ya sea política, histórica, cultural o de cualquier otra índole, en la cual se considera un hecho. También establece el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmentos considerados. Hay que diferenciar claramente dos contextos, el de la investigación científica, por un lado, y el de la ciencia escolar y sus didácticas, por el otro. Los modelos científicos. El conocimiento científico es conocimiento público sujeto a comprobación por otras personas, generalmente científicos. Es esa posibilidad de repetir una y otra vez los experimentos y las observaciones en diferentes condiciones de tiempo y espacio, y validarlos comúnmente. Lo que hace que el conocimiento científico se presente como objetivo y confiable. La principal forma de comunicarlo es a través de artículos en revistas especializadas, de las cuales se publican miles de ellas, mes tras mes, en todo el mundo. Uno de los ejemplos, en 1687, el físico y alquimista inglés E. Newton publicó su libro Principia. Lo que hizo fue describir el mundo físico a partir de modelos que no hacían necesariamente referencia explícita a objetos del mundo real. Unos años más tarde, en 1695, E. Halley, un astrónomo y amigo de Newton, aplicó dichos modelos para explicar el movimiento de los cometas. Así pudo predecir que a finales del entorno lejano 1758 regresaría un cometa que se había observado en 1530-31, 1607, 1608 y 1682. El asunto no era tan sencillo una vez que, junto con estas observaciones confiables de cometas, había al menos otras 24 en otras tantas fechas. Halley publicó su trabajo en 1705, el cual fue recibido como entusiasmo en Inglaterra y, como era de esperarse, con escepticismo en Francia. Pasaron los años. Halley murió 15 años antes del 1758, pero para ese entonces la evidencia experimental sobre los modelos de Newton era tan amplia que en 1756 la misma Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio a la predicción más exacta del entorno del cometa, el cual apareció ya bautizado como Cometa Halley, antes de la Navidad del esperado 1758. La palabra modelo es más frecuente en los títulos de artículos de física, química, biología y medicina. Los científicos construyen modelos sobre una determinada porción del mundo y son dichos modelos, con sus ventajas y desventajas, lo que reportan a sus colegas.
Una vez que no hay un método científico universal, una de las actividades principales de los científicos es evaluar cuál de entre dos o más modelos rivales, y por lo tanto, cuál representa la explicación más convincente para determinado fenómeno en el mundo. Los modelos didácticos. La ciencia escolar es la que corresponde a los conocimientos construidos y elaborados en el entorno escolar. La idea principal es la transposición didáctica que indica los procesos por medio de los cuales el conocimiento científico se transforma de manera que sea posible su aprendizaje. Son extremadamente diversas. Es la transposición didáctica. El conocimiento no deje de ser riguroso y abstracto. La transposición didáctica es la transformación del conocimiento científico en un conocimiento posible, de ser enseñado en un aula específica a unos alumnos particulares. La manera importante de entender en qué consiste la práctica científica pasa por tener conciencia de que se está trabajando con modelos. Es ampliamente reconocido por los profesores de ciencias que la ciencia es el producto de su lugar y tiempo. Está estrechamente vinculada a las instituciones locales y está profundamente influenciada por los métodos de construcción y su validación. Muchos estudiantes no aprendieron lo que queríamos. Su conocimiento de las ciencias y su capacidad para usar este conocimiento de manera efectiva estaba lejos de lo que esperábamos. Su comprensión de la naturaleza y de los métodos científicos en general era inconsciente, distorsionada y confusa. Clasificación de los modelos. De acuerdo con la porción del mundo que se modela. Los modelos lo son del algo que se encuentra en el mundo. Ahora bien, el mundo real es tan extraordinariamente complejo en cada objeto, como un automóvil o un puente, o fenómeno, algo que sucede y que es percibido como la lluvia o la digestión, o sistema, el conjunto de cosas que se relacionan entre sí y funcionan juntas inteligentemente, como algunos mapas del centro o el sistema solar. Influyen tantas y tan diversas variables que para intentar entenderlo, lo relacionamos con sus respectivos modelos, como se indica más adelante en la tabla de a continuación. Diferencias en cómo son entendidos los modelos por los aprendices, que no solo son los alumnos, en este grupo también se encuentran visitantes de museos, consumidores en general y los expertos. Aprendices. Los modelos son materiales. Expertos. Los modelos son mentales, materiales y matemáticos. Ayudan a conocer y a comunicarse con el mundo real. Los modelos ayudan a entender o a pensar sobre una porción contextualizada del mundo. Modelos diferentes del mismo objeto, sistema, fenómeno o proceso muestran diferentes aspectos del objeto, sistema o proceso real. Diferentes modelos de diferentes objetos, sistemas o procesos pueden continuarse para diferentes propósitos. Los modelos pueden cambiar si son equivocados o se encuentra nueva información. Los modelos son reemplazados por otros más adecuados con los propósitos establecidos. Los modelos más actualizados son siempre los más correctos y los que explican el objeto, fenómeno, sistema. Los modelos ya reemplazados pueden seguir utilizándose si los propósitos de su uso son satisfechos por dicho modelo, que incluso puede resultar más simple. Modelaje. El modelo se construye con un compromiso entre las analogías y las diferencias que tiene con la porción del mundo que se está modelando. Pero ¿qué pasa cuando el modelo no encaja con los datos empíricos? Bueno, puede ser ampliado y corregido. Los modelos se desarrollan a través de un proceso que se repite varias ocasiones en el cual la evidencia empírica permite revisar y modificar los mismos. Un modelo es generalmente uno en una secuencia histórica en un área particular del saber, ya sea científico o escolar. Algunos ejemplos de cómo las comunidades científicas han desarrollado modelos para explicar el mundo real y cómo estos han ido evolucionando.
como por ejemplo el modelo atómico de Dalton es más sencillo que el modelo atómico de Thomson, ya que una vez que éste considera la existencia de los electrones, o que el de Van Hoff, ya que considera el átomo de carbono tetraédrico. Y estos a su vez los de Rutherford o los de Bohr, ya que ambos consideran además de la existencia de los electrones la del núcleo. Asimismo, un modelo mucho más sencillo es el modelo atómico de Lewis, que considera la existencia del núcleo y de los electrones, pero asume que estos últimos están fijos en los vértices de un cubo. La actividad científica no empieza en los hechos, sino en las preguntas, y las preguntas dependen del marco teórico desde el cual se formulan. De ellas se derivan, por ejemplo, el primer modelo, un modelo mental, que une a ambos cuadros de los modelos. Por un lado, asume que las preguntas dependen de la estructura mental del individuo que las realiza, y por el otro, defiende la postura empirística. De acuerdo con la representación, depende en su totalidad de los datos obtenidos a partir de la percepción del mundo. Con ella conlleva dos condiciones, que es la del conocimiento para saber hasta dónde sea posible y cómo es esa porción del mundo, la imaginación y creatividad, para diseñar virtualmente el modelo compatible con esa porción del mundo de acuerdo con el objetivo establecido. El segundo paso en el modelaje consiste en expresar el modelo mental construyendo un modelo material o matemático. La expresión que resulta es comparada con la riqueza y diversidad del modelo mental y es limitada. Se consideran los aspectos más relevantes del modelo mental, como la recolecta de datos, corrige, recomienza, afina y finalmente una versión final del modelo material, ya que es un proceso de ida y vuelta que se construye generalmente contestando las preguntas: ¿qué pasaría si? ¿O qué? ¿Cómo explicaría esto? Y mediante estas preguntas une a ambos cuadros. Y finalmente el modelo material o prototipo, que debe ser sometido a la prueba más importante, que es la del experimento real, siempre y cuando ésta esté o sea posible. Aquí, dependiendo de la postura filosófica de la persona o la sociedad que construyó el modelo, se puede ser más o menos preciso, llevando a cabo notar que un modelo material le puede quedar bien a cierta realidad concreta, tal y como un traje le puede quedar bien a una persona y mal a otra. Tal cual, si el modelo encaja satisfactoriamente con la parte del mundo que se identificó antes, según el propósito predeterminado. Una fundamental y última pregunta que tienen que hacerse los constructores del modelo es si el modelo puede extenderse a otras cantidades de todo el mundo. Se destaca la investigadora en este campo, no obstante, extendiéndolo a cada una de las ciencias. La educación de la química planificada como actividad de modelización de los fenómenos permitirá recobrar el sentido práctico y axiológico de los conceptos químicos, pues estos solamente mencionan cómo es el planeta, desde lo cual se puede hacer en él si los fenómenos que se eligen son importantes a partir de un criterio social. Este nuevo enfoque de la educación podría ser correcto para la alfabetización científica de la ciudadanía, permitiendo integrar las entidades científicas desde el entendimiento profundo de fenómenos en los cuales